¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Disculpen de casualidad si me escuchan y se ve la presentación. Sí, maestro. Sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces, bienvenidos nuevamente a lo que viene siendo su quinto cuatrimestre en la asignatura de en planeación educativa como parte de la licenciatura en pedagogía. El bloque uno, chicos, al igual que en asignaturas anteriores, consta de lo que son 4 sesiones, las cuales se llevarán a cabo del 17 de enero, esta siendo la primera, hasta el 28 de febrero. Entonces, al ser esta nuestra primera sesión, como siempre, daremos a conocer la manera en que se va a trabajar, el temario de la asignatura, los criterios de evaluación que cambian conforme a cada bloque dependiendo de cada uno de los trabajos que se realicen y comenzaremos con nuestros primeros temas, así como la primera actividad de lo que es nuestra asignatura. Bien. El objetivo general, muchachos, de esta asignatura es el que ustedes puedan conocer, comprender y analizar lo que son los enfoques y metodologías de la planeación educativa, así como también logren identificar el marco sociohistórico en el cual se desarrollan los procesos de planeación educativa y por último poder elaborar lo que es un marco explicativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a lo que es nuestro objetivo general? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, quedó claro. Bien. Entonces, continuando. Al igual que como hemos llevado a cabo asignaturas anteriores, las actividades se llevan a cabo de dos maneras. La primera de ellas, como ya conocen, es mediante un docente, ¿sí? A través de estas sesiones virtuales en las cuales estaremos aplicando lo que son dinámicas en clase, como es esto de pregunta-respuesta, abrir los micrófonos, lluvia de ideas, etcétera, así como el análisis de los diferentes temas expuestos a lo largo de las sesiones virtuales y revisiones documentales, ¿sí? Que pueden ser a través de artículos, PDFs o incluso ya también para esta sesión, bueno, para lo que es esta asignatura, mediante el análisis de videos, ¿sí? Y sin docente, ustedes van a estar realizando lo que son, pues, principalmente actividades y tareas que conforman mapas cognitivos, ensayos, proyectos y lo que no puede faltar, pues lo que son nuestros foros, que es mediante una participación virtual en forma de debate. Ahora, muchachos, ¿cuáles son los temas expuestos en el bloque uno? El primero de ellos es conforme a los enfoques y metodologías de la planeación educativa, pero para poder abordar los enfoques y las metodologías, primero tenemos que recuperar lo que es ese concepto de planeación educativa, así como ver lo que son los antecedentes, las necesidades sociales, las repercusiones, referencias, propósitos, proyectos y las intenciones educativas y su concreción, ¿sí? Ahora, vamos a estar abordando lo que es en nuestra primera sesión, lo que es la planeación educativa en cuanto a enfoque inicial, los contextos, el concepto principal y algunos ejemplos. Y estaremos terminando la sesión mediante algunos antecedentes. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación de este primer bloque, muchachos? Lo primero, como siempre, es la asistencia a estas sesiones sincrónicas, el cual tiene un valor de un 5%. Vamos a estar realizando trabajos y tareas que son los que se suben a la plataforma, el cual va a tener un valor del 25%, así como la participación en foros, el cual incluye siempre el foro del primer bloque son a 2 preguntas, en el cual se les pide participación en ambas preguntas, que las respondan, así como viene siendo que ustedes contesten a las respuestas de sus compañeros, ¿sí? Crear ese debate siempre dentro de un marco de respeto. Y por último, pues el examen en línea que siempre se desarrolla siempre en la última semana, es decir, esto va a ser entre la semana del 25 al 28 de febrero para lo que es nuestro examen final. Y bueno, muchachos, ahora sí entrando en materia, les quiero preguntar si alguno de ustedes sabe o tiene algún ejemplo de lo que es la planeación educativa. ¿Qué es la planeación educativa, muchachos?
¿Qué concepto tienen ahí fresco de lo que es planeación educativa? Puede ser anticipar y organizar el proceso de enseñanza que vamos a enseñarle a los niños de acuerdo a las necesidades, de ellos. Ok, bien, dentro del aula, perfecto. ¿Quién más? Planeación educativa, chicos. De acuerdo con Miss Berta, pues así lo mismo retomando lo que ella dice y agregando un poquitito que pues la importancia también de tener una base para poder realizar la planeación. Entonces, es decir, un fundamento en donde voy a tomar herramientas para poderla planificar. Ok, muy bien, gracias. Pues sí, yo les voy a compartir lo que viene siendo el concepto de planeación educativa a partir de estos cuatro autores, ¿sí? Se define la planeación educativa como ese proceso en el cual se determinan fines, objetivos y metas de una actividad educativa a partir de los cuales se determinarán los recursos y las estrategias más apropiadas para su logro. Desde aquí, muchachos, es un aspecto muy general. Normalmente nosotros cuando escuchamos planeación educativa, lo aterrizamos únicamente a lo que es dentro del aula. Y sí, sí, sí tiene que ver con eso, planeación educativa, pero es más amplio, es más extenso, ¿sí? No, no se limita o no se concreta únicamente a lo que puede ser planear una clase para el día a día de una asignatura en específico. Pero lo que sí me gustaría que retomaran de esta definición es que son procesos en los cuales nosotros necesitamos determinar recursos para lograr los objetivos, ¿sí? Es un proceso en el cual necesitamos nosotros poner en, poner en marcha recursos para lograr esa meta, ¿sí? Eso de manera muy general. Ahora, chicos, para la planeación educativa implica responder tres preguntas clave. Ahora, con base en lo que fue la definición anterior, ¿qué preguntas ustedes se podrían hacer para poder, para poder generar tres preguntitas clave, participación de todos, tres preguntitas clave para abordar el tema de planeación educativa? ¿Qué preguntas se tienen que hacer para poder planear dentro del contexto de educación? ¿Alguien que nos quiera participar con alguna pregunta? Puede ser lo que quiero que aprendan los estudiantes. Ok, lo que quiere que aprenda o lo que se quiere lograr, muy bien. Esa sería una. ¿Qué más? La segunda podría ser cómo lo voy a lograr. Ok, ¿cómo se va a lograr? Sí, que aprendan dentro de ese contexto, muy bien. ¿Qué más? Que la planeación sea flexible y adaptada a cualquier tipo de edad. Ok, sí, en cualquier tipo de edad nosotros podemos decir para quién, definir para quién es eso que nosotros queremos lograr. Muy bien, pues prácticamente esas son las tres preguntas clave que implican la planeación educativa. Es decir, cuando nosotros queremos planear dentro del contexto de educación, tenemos que abordar estas tres preguntas, tenemos que responder a estas tres preguntas. La primera, ¿qué se quiere lograr? Por ahí, por ejemplo, puede ser dar a conocer un conocimiento a algunos chicos o puede ser que algunos chicos adquieran una habilidad. Entonces, eso es qué se quiere lograr. Cuando nosotros queremos lograr algo dentro del aula, pues implica también el cómo, ¿sí? Con qué herramientas, con qué materiales, con qué diseño instruccional, ¿sí? Entonces, ¿qué se quiere lograr y cómo se quiere lograr? Y para aterrizarlo aún más, necesitamos saber para quién, ¿sí? Para quién y en qué contextos, porque puede ser para el estudiante, pero para el estudiante, ¿en qué contexto? En preparatoria, bachillerato, en licenciatura, en posgrado, en primaria, en secundaria, a eso se refiere el contexto, ¿sí? Entonces, la planeación educativa, chicos, implica responder a estas tres preguntas clave. Pero como se los había mencionado antes, estas tres preguntas clave no solo se involucran dentro de la planificación de una asignatura, ¿sí? Porque normalmente cuando nosotros, no sé si se alcanza a ver ahí, si no ustedes pueden darme ejemplos, cuando nosotros planificamos una clase del día a día, ¿qué es lo que tomamos en cuenta?
Muchas veces tomamos en cuenta estas sin saberlo, pero cuando ustedes planean una clase, ¿qué toman en cuenta, chicos? Las necesidades de los niños, la manera en cómo ellos están listos para aprender. Ujú. Sí, 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 ¿qué más? ¿Quién más, chicos? Si ustedes fueran a planear una clase el día de mañana, ¿qué tienen que tomar en cuenta para esa clase? Los recursos, Los recursos, muy bien, sí, ¿qué más? Bien, como se los... Los objetivos, ¿no, maestro? Los objetivos, muy bien, sí, correcto. Muchísimas gracias. Como les había mencionado, para planear una clase o dentro del contexto más general, no solamente dejarlo en una asignatura, para planear dentro de lo que es la educación, tomamos en cuenta estas tres preguntas. Muchas veces, si no conocían estas tres preguntas y ustedes habían planeado clases antes, normalmente toman en cuenta lo primero, pues el tema, ¿sí? ¿Qué tema voy a preparar para la clase de mañana? Después, el material, ¿sí? ¿Con qué material me puedo apoyar para presentar el tema que quiero exponer el día de mañana? Por material podemos hablar de una computadora, un pizarrón, un libro de texto o si ya incluso más específico dentro de la computadora, alguna presentación, algún video, algún material digital. A eso se refiere a los materiales, ¿sí? Entonces ya tenemos tema y materiales. Ahora, con esos materiales, ¿qué queremos lograr? Lo que decía Berta, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Pues el objetivo es que los muchachos aprendan suma y resta. Ah, ok, ese es el objetivo. El material es, pues el pizarrón, ábaco, calculadora, etcétera. Muy bien. Entonces ya tenemos tema, material y objetivo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué recurso ahora necesitamos para lograr ese aprendizaje? Las actividades, ¿sí? Fórmense en equipos, háganse preguntas, realicen estas operaciones que voy a poner en el pizarrón o que les mandé a través del correo. Todas esas son actividades, ¿sí? Entonces ya tenemos tema, material, objetivo y actividades. Y normalmente para poder saber si ese conocimiento sí se quedó en los estudiantes, pues hacemos una evaluación, ¿sí? Una evaluación oral, un examen escrito, una evaluación mediante alguna aplicación en la computadora, etcétera. Entonces, normalmente cuando planeamos una clase tomamos en cuenta esos cinco aspectos: tema, material, objetivo, actividades y evaluación. Y si se dan cuenta, esos cinco aspectos pueden ser abordados fácilmente por estas tres preguntas clave. Es lo que les decía, ¿sí? Muchas veces planeamos una clase únicamente en esos cinco aspectos, pero sin darnos cuenta estamos abordando las preguntas clave de la planeación educativa. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Y para quién? Y complementamos con esto, ¿en qué contexto? Porque el contexto muchas veces no es el mismo. No es el mismo decir preparar una clase para estudiantes del mismo nivel, por ejemplo, puede ser una primaria, pero una que sea privada, que ya cuentan con iPads, tablets, a una primaria que sea pública de algún pueblo lejano, algún ranchito, ¿sí? Donde no cuentan con eso. Entonces ahí tenemos que involucrar en qué contexto, a pesar de que sea para el mismo tipo de público. ¿Sí quedó claro eso, muchachos? Sí, maestro. Entonces, para cerrar lo que viene siendo, para planear en cualquier contexto, no solamente dentro del aula, no nos limitemos dentro del aula, se necesitan estas tres preguntas clave, ¿sí? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, ¿qué se quiere lograr? ¿En qué se quiere lograr? Ahí podemos poner el tema, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr? En cómo se va a lograr, pues tenemos que involucrar a fuerza el objetivo. ¿Y cómo? Pues con los materiales. ¿Para quién? Pues para estudiantes, ahí involucramos actividades y evaluación. Entonces, están aquí integrados los aspectos de una evaluación o de una planificación de clase dentro de lo que son las preguntas clave de la planeación educativa. Ahora, ya con eso, muchachos, ¿quién me puede responder la siguiente pregunta? ¿En qué momentos de la escuela, sí, creen que se realiza planeación educativa además del aula?
esto es un ejemplo de planeación educativa en el aula, lo que viene siendo la preparación Es de que alguna se clase. lleva planeación educativa durante el aula. Entonces, en qué otros momentos, chicos? Dejando de lado el salón de clases, el aula, esa relación docente-estudiante, ¿en qué otro momento involucrarían la planeación educativa? Puede ser antes de la clase, el docente solo mientras planea la actividad. Ok, sí, muy bien, el docente, ¿quién más? ¿En qué otros momentos, chicos, se involucraría la planeación educativa? O les reformulo la pregunta, ¿en qué otros momentos se pueden volver a utilizar estas tres preguntas en el contexto de planeación educativa, que no sea en el aula? O que no sea en el aula, en el aula. ¿Podría ser cuando los maestros dejan tarea en casa para los estudiantes? Ok, sí. Ahí sería el estudiante con la actividad que se puede apoyar de sus papás. Ok, muy bien. Pero vayan más allá, chicos, vayan más allá incluso de lo que puede ser las actividades del docente o las actividades del estudiante. ¿Dónde creen que también pueda aplicar la planeación educativa? Es como cuando En, vimos el bloque pasado, ¿recuerdan ese concepto de fenómeno educativo que incluía prácticamente pues todo lo que pase dentro de la institución? Aquí es exactamente lo mismo, ¿sí? Planeación educativa va más allá del aula. Entonces, ¿quién me da un ejemplo donde se pueda aplicar la planeación educativa fuera del aula? puede ser durante reuniones académicas. Ok, muy Los bien. padres puede ser. Sí, sí, correcto. Reuniones académicas como lo que puede ser el consejo técnico escolar, muy bien, ¿sí? Y ahí ya no involucramos al estudiante. Eso significa que ya es fuera del aula. Muy bien, como si se dan cuenta, con estos ejemplos como que vamos escalando, ¿sí? Primero empezamos en el aula, ahora ya estamos en consejo, que es únicamente entre profesores. ¿Qué más? ¿Dónde más puede aplicar la planeación educativa si fuera por jerarquías? Vamos bien, vamos bien. Pues sería entre maestros cuando comparten, pero también el personal que ya ve que hay una persona que checa las planeaciones para ver si se las pueden implementar, Ok, que es bien. más arriba del maestro, supervisor. Supervisores, coordinadores, sí, muy bien. Ujú. En jerarquía, prácticamente un coordinador, por ejemplo, eh, normalmente esto se da más en licenciatura, ¿no? Que están las diferentes carreras que forman parte de una misma institución, de una misma universidad, pero cada carrera que está conformada por los docentes de esa carrera, pues tienen un coordinador, ¿no? Que es el que se encarga de dar las clases, las horas, de las dudas con los estudiantes. Entonces sí, estaría prácticamente más arriba que el docente y ese coordinador también tiene que realizar planeación educativa. Si se dan cuenta que no quedó únicamente en el aula, sino también en los coordinadores. Entonces, ¿qué más? ¿O creen que únicamente quedaría hasta ahí? Llegaría hasta el director, ¿no? Hasta el director, ok, llámese director, llámese rector, él también realiza planeación educativa. Muy, muy bien. Ahora, déjenme decirles que la planeación educativa incluso va más allá, obviamente siempre dentro del contexto de la educación. La planeación educativa, chicos, también abarca aspectos mucho más amplios, como pueden ser programas institucionales, proyectos institucionales y lo más arriba, políticas educativas. ¿Sí? Eso también implica, dentro de cada una de estas áreas que pues son de mayor jerarquía que únicamente la institución sola, ellas también, hablando de áreas, estas tres áreas también tienen que responder a estas tres preguntas clave cuando hablamos de planeación educativa. La única duda, muchachos, que me surge aquí es que suena muy parecido programas institucionales y proyectos institucionales. Yo creo que por políticas educativas, pues ya hablamos ahí del Congreso, de la Federación, etcétera, pero estos que parecen que son muy similares, ¿alguien podría decirme la principal diferencia entre estos dos para poder avanzar? ¿Cuál es la diferencia entre un programa institucional y un proyecto institucional?
Maestro, un ¿Sí? programa institucional viene siendo un beneficio que está otorgando y un proyecto viene siendo el beneficio que se va a otorgar durante el programa. Viene siendo como la infraestructura, la realización en un proyecto. Y el programa viene siendo para que se beneficie el proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, Reina. Sí, muchachos, incluso de una manera más sencilla, es como si el programa institucional fuera esa planeación que se hace a largo plazo. Hablando de tiempos, es como a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando cada vez que entra un nuevo rector, un nuevo director o incluso un nuevo presidente, etcétera, él siempre lleva a cabo su programa institucional, ¿sí? Su programa, que es a largo plazo, que normalmente es el tiempo que él va a estar a cargo en ese puesto. Y para poder llevar a cabo ese programa, ellos necesitan establecer proyectos, ¿sí? Como quien dice, el programa simplemente nos dice a qué plazo es y el proyecto nos dice cómo se va a lograr, cómo se va a concretar. En otras palabras, el programa es el que organiza y el proyecto es el que ejecuta, ¿sí? Por eso van de la mano. ¿Sí quedó claro con lo que nos dijo Reina y con esta breve explicación de la principal diferencia entre programa y proyecto institucional, chicos? Bien claro, muchas gracias. Perfecto. Entonces, retomando lo de planeación educativa, independientemente del aula, independientemente de una escuela, de cuando ya hablamos de programas, de proyectos o de políticas educativas, para poder llegar a planear algo, todas esas áreas que les acabo de comentar, obligatoriamente tienen que abordar y responder a estas tres preguntas, ¿sí? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Para quién y en qué contexto? ¿Ok? Entonces, es muy importante lograr abordar estas tres preguntas para que una planeación educativa sea exitosa sin importar el nivel, sin importar si es en el aula o si estamos hablando ya de una política educativa. ¿Dudas, chicos? No. Perfecto. Entonces, ahora vamos a abordar algunos ejemplos. Por ejemplo, desde lo más básico, que viene siendo un plan de clases, como el que hemos realizado. Como contexto únicamente tienen que saber que el plan de clases es de la asignatura de química. Y vamos a responder a estas tres preguntas. ¿Quién nos puede aportar? Por ejemplo, por aquí ya vieron que el tema es la tabla periódica. ¿Cómo responderían a la primera pregunta para realizar una planeación educativa dentro de la asignatura de química en el tema de la tabla periódica? ¿Cómo se responde a esta pregunta? ¿Qué se quiere lograr? Puede ser aprenderse los símbolos Ok, de tabla aprender los periódica. Ujú, aprender los símbolos, aprender los elementos de la tabla periódica. La primera sería comprender la clasificación de la tabla periódica. ¿Y qué es la clasificación? Los símbolos, los grupos, periodos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la tabla periódica. Entonces, para llevar a cabo la planeación de esta asignatura, ¿qué queremos lograr? Pues que los estudiantes comprendan los tipos de clasificación de la tabla periódica. Perfecto. Ahora, ¿cómo se va a lograr? ¿Cómo lograrían que los estudiantes aprendieran la clasificación de la tabla periódica? ¿Qué implementarían? Ya sea por medio de Puede ser que actividades. los, Actividades, sí, muy bien, ¿qué más? podría ser por una demostración en PowerPoint o ya bien sea eh, como un reflector de la tabla periódica para que ellos lo vayan memorizando o también podría ser que ellos realizaran su tabla periódica, perdón, en su libreta y ahí ellos estuvieran identificando. Perfecto, sí, muy bien. Incluso esta respuesta a esta pregunta incluye lo que pues nos acaban de aportar sus compañeros. ¿Cómo se va a lograr que los estudiantes comprendan la clasificación de la tabla periódica?
Pues con una explicación breve, con ejercicios prácticos, con experimentos en el laboratorio. En exposición breve puede entrar lo que mencionaba Reina, una presentación en PowerPoint. En ejercicios prácticos, pues que dibujen la tabla periódica y con distinto color marquen cuáles son los grupos, cuáles son los periodos, categorías en cuanto a metales, no metales, metaloides, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a lograr? Si se dan cuenta, dentro de una planeación normal serían pues los objetivos y las actividades. Y la evaluación también entraría aquí. ¿Y para quién y en qué contexto? Muy importante, ¿para quién? Pues ya lo definimos nosotros según la planeación que estemos realizando. Si es para una clase de estudiantes de prepa, pues entonces es para estudiantes de bachillerato. Y ojo aquí, ¿en qué contexto? Es lo que les mencionaba. El contexto tiene que ver con los recursos disponibles. Por ejemplo, ¿para quién? Para estudiantes de bachillerato. Si la institución cuenta con laboratorio, porque no todos cuentan con laboratorio, entonces, ¿en qué contexto? Ah, pues en el contexto de prácticas de un laboratorio general, ¿sí? Que los chicos empiezan a identificar material de laboratorio, que empiecen a experimentar con los elementos de la tabla periódica, etcétera. Pero si no hay ese recurso, entonces, ¿para quién? Pues para estudiantes de bachillerato. ¿En qué contexto? En el aula, ¿sí? Porque no hay laboratorio. Ahora, si se dan cuenta, en esta planeación educativa se concentra únicamente, pues, lo que viene siendo el aprendizaje didáctico centrado en el estudiante, ¿sí? En condiciones reales, tanto de aula como de laboratorio. Por eso es uno de los niveles más básicos dentro de la planeación educativa, porque aquí únicamente se involucra a dos personas, a dos sujetos, el docente y el estudiante, ¿sí? Y si se dan cuenta, a pesar de que fue, como quien dice, la etapa más baja dentro de la jerarquía de lo que se puede implementar en planeación educativa, se logró responder a esas tres preguntas, las tres preguntas clave. ¿Dudas, chicos, de este primer ejemplo? No. Perfecto. Entonces, ahora vamos a abordar el segundo, así como lo hicimos con este. Este igual es una planeación educativa donde tenemos que abordar las tres preguntas clave, pero en este ejemplo número 2 involucra un proyecto institucional. Recuerden un poquito, un programa institucional es aquel que nos maneja el plazo, los tiempos, y el proyecto institucional es el que ejecuta, el que va a permitir que se cumpla ese programa institucional. Ahora, los programas institucionales, como ustedes saben, pues involucran a más de una asignatura, perdón, a más de una institución. Pueden ser primarias, pero pueden ser 10 primarias del estado o se dividen por zonas, por regiones, etcétera. Entonces, para este ejemplo, tomen en cuenta eso, que por decir un número, vamos a involucrar a 10 secundarias, 5 secundarias, ¿sí? Ahora, ¿qué creen que se quiera lograr o qué creen que quiera lograr este proyecto institucional tomando en cuenta que este es el tema? Comprensión lectora. ¿Cómo responderían a qué se quiere lograr? Sería fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes Ok, perfecto. para mejorar su desempeño, ya sea si están bajos en esa área. Muy bien. Gracias, Berta. ¿Alguien más que nos quiera apoyar igual? Con otras Puede palabras. ser la lectura y el vocabulario. Ok, sí, mejorar lectura y vocabulario, perfecto. Yo por aquí les puse, ¿qué se quiere lograr? Pues si el tema es comprensión lectora, pues ¿qué se quiere lograr? Mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico, ¿sí? Eso es nuestro objetivo o eso es lo que queremos lograr. Siguiente pregunta, ¿cómo lograrían mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico de estudiantes de secundaria, chicos? Por medio de que todas las aulas tengan su biblioteca, ya sea en físico o virtuales, también. Ok, perfecto. Ahí ya estamos hablando de lo que son, pues, aulas especializadas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo lograrían ustedes también, digamos que ustedes son los encargados del proyecto institucional, ya no de preparar ninguna clase, aquí no estamos hablando de clases, sino de un proyecto institucional? ¿Cómo lograrían mejorar la comprensión lectora de estudiantes de 10 secundarias?
Podría Así ser que vamos escalando. a través del proyecto, incluyendo lectura diaria y que sea guiada. Ok, bien, sí, eso ya es una estrategia. Perfecto. Pues lo primero, muchachos, es obviamente acuérdense, está implícito que en cómo se va a lograr dentro de una planeación, pues están las actividades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera actividad? Primero, identificar mediante un diagnóstico, pues cuáles son a lo mejor esas secundarias o ese público que tiene problemas en la comprensión lectora, ¿sí? Posteriormente, si queremos implementar estrategias, para que esas estrategias funcionen, hay que capacitar a los docentes, ¿sí? Que son los que tienen ese contacto con los estudiantes, a los cuales nosotros queremos que mejoren la comprensión lectora. Y por último, actividades transversales. Ya lo llegamos a hablar en algún momento, pero ¿recuerdan qué era la transversalidad dentro del contexto educativo? Creo que era comunicación de ida y vuelta. Comunicación de ida y vuelta, sí, sí, buena manera de definirlo. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda? ¿Transversalidad o actividades transversales? Bueno, chicos, recuerden, la transversalidad dentro del contexto educativo es que un conocimiento que ustedes generen dentro de una asignatura no se quede solamente en esa asignatura, sino que la puedan aplicar en algunas otras o en todas. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de comprensión lectora, la comprensión lectora podemos nosotros relacionarla únicamente con la asignatura con la asignatura de español o de lectura, pero no, si se dan cuenta, se requiere comprensión lectora absolutamente para todas las asignaturas dentro de la institución, para matemáticas ni se diga, para química, para biología. Por eso hay que entender, hay que comprender eso que se está leyendo, digamos, de algún problema, algún ejercicio o de una lectura en específico. Entonces, eso es actividades transversales. Significa que esta habilidad, porque es una habilidad que hay que adquirir, no solamente se quede en una asignatura, sino que le sirva a lo largo de su preparación académica. Por eso, actividades transversales. ¿Cómo se lograría entonces ustedes, como encargados del proyecto institucional, que estudiantes logren una mejor comprensión lectora? Primero, realizando un diagnóstico, capacitando a los docentes y realizando actividades que no queden únicamente en una asignatura, sino en la mayoría, ¿sí? Que practiquen, básicamente. Entonces, ¿dudas hasta el momento, chicos, de cómo son importantes estas tres preguntas clave dentro de la planeación educativa? ¿Sí quedó claro hasta este momento estos ejemplos? Sí, claro, hasta este momento. Perfecto. Y ahora, ¿quién nos apoya con la última pregunta? ¿Para quién y en qué contexto? Acuérdense, ¿para quién? Pues ya lo mencionamos. ¿Y en qué contexto? Pues tiene que ver con los recursos. ¿Para quién está diseñado este proyecto institucional? Para estudiantes de secundaria en instituciones públicas de la zona 2. Eso es muy específico, pero puede ser para qué, ¿en qué contexto? Pues instituciones públicas, ¿sí? Porque recuerden que aquí pueden entrar las privadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tan específico en el contexto de la zona 2? Porque como ustedes saben, dentro del estado, el estado de algún estado se puede dividir en distintas zonas. Dentro de cada zona puede haber 10 secundarias, 2 secundarias, 3 secundarias, dependiendo de la localización, y siempre hay un supervisor encargado de cada zona. Entonces nosotros podemos decir que este proyecto institucional es encargado de un supervisor de la zona 2. ¿Sí? Simplemente es contexto, es dar ese porqué de este ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí. Bien. Pasemos a nuestro último ejemplo.
que como ya mencionamos, dentro de lo que es la jerarquía sería lo más alto, ejemplo número 3, política educativa, ¿sí? Dentro de la política educativa que se quiere lograr, pues esto es también dentro del tema, reducir la brecha, que es lo de hoy, ¿verdad? Reducir la brecha digital y fortalecer competencias digitales, ¿sí? Esto ya sería como a nivel federal. ¿Cómo ustedes, si fueran encargados de esta política educativa, quien quiere imponer esta política educativa, cómo ustedes lograrían reducir la brecha digital para fortalecer competencias digitales? ¿Cómo lo lograrían? ¿Qué se les ocurre? Podría ser por medio de tutorías o capacitaciones. Tutorías y capacitaciones, ok, sí, muy bien, ¿qué más? Recuerden, pues piensen a lo grande, prácticamente esto ya es lo más arriba dentro de la jerarquía, hablando de planeación educativa. ¿Cómo lograrían reducir brechas digitales y fortalecer competencias digitales? Con infraestructura, chicos, ¿sí? Aquí acuérdense que nosotros no nos medimos en cuanto a precio, porque prácticamente es una política educativa, es lo más alto que va a llegar. A partir de una política educativa se establecen programas institucionales, más abajito para lograr esos programas institucionales que se desprenden de la política educativa, se requieren proyectos institucionales y así hasta llegar a lo que es el aula. Entonces, dentro de una política, para poder reducir la brecha digital, se necesita infraestructura, ¿sí? Que cada secundaria, que cada universidad, que cada primaria tenga un iPad, una computadora, internet principalmente. Ahora sí entra lo que mencionaba Reina, la capacitación, ¿sí? De nada sirve tener una secundaria, una primaria con lo mejor en cuanto a tecnología si no se sabe utilizar, ¿sí? Entonces, por eso se requiere capacitación docente para esos equipos, para esa infraestructura. Y por último, una evaluación a todos los niveles, ¿sí? No se puede saber si se logró una política educativa si no se llega a cabo esa evaluación. Y por último, ¿para quién y en qué contexto? Pues para estudiantes y docentes de todos los niveles en contextos diversos, ¿sí? Recuerden, como es una política educativa, viene siendo lo más arriba, normalmente es lo más general, ¿sí? ¿A quién quieres llegar para reducir brechas digitales? Pues a todo el país, ¿no? Entonces, ya cuando se va reduciendo, simplificando, incluso concretando el proyecto, es cuando ya pasamos de política educativa a lo que viene siendo proyecto institucional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, para terminar, ustedes ya vieron que se requieren de 3 preguntas sin importar la jerarquía. Son 3 preguntas clave que involucran la planeación educativa. Ahora, con esos 3 ejemplos que ya vimos, ¿a qué conclusión llegarían dentro de lo que es planeación educativa? ¿Cuál es su conclusión después de haber visto lo que viene siendo el concepto, las preguntas clave y las 3 preguntas clave en 3 ejemplos distintos? ¿A qué conclusión llegan, chicos? ¿Qué es lo más importante, lo más destacado de la clase hasta el momento? Bueno, Mm, perdón, a mí me gustó bastante porque, por ejemplo, yo hasta el momento yo sabía que solamente, en mi punto de vista, la planeación solamente la organizábamos nosotros para los niños, pero no sabía que tenía que ser tanto política y proyectos institucionales. A lo mejor lo hacíamos, pero no teníamos el nombre, como usted lo dijo. Ujú. Sí, muchas gracias, Berta. ¿Alguien más? ¿Quería tomar la Que Yo, palabra? siento que, oh, perdón. bueno, que la planeación, bueno, a lo mejor no lo veíamos como algo fundamental, pero sí es muy fundamental para la enseñanza y el aprendizaje. Y además esto se me hizo muy interesante, lo de la estructura que debe de llevar.
Perfecto, gracias, Julisa. ¿Y quién más? Pues siento que la planeación, hoy aprendí que la planeación le da pues sentido y coherencia al proceso del docente de estar enseñando y el alumno de estar aprendiendo. Perfecto, gracias. Y sí, retomando lo que ustedes mencionaron, es muy importante más que nada porque no teníamos el conocimiento hasta esta clase de desde dónde viene la planeación. Muchas veces nosotros decimos, tenemos nuestra asignatura, tenemos el periodo en que lo voy a dar y para qué grupos lo voy a dar, pues yo planeo y hasta ahí únicamente queda la planeación educativa. Pero nunca a lo mejor se habían sentado a pensar de que alguien planeó que ustedes dieran esa asignatura a ese grupo en específico en ese periodo. Y quién los puso ahí para, o quien planeó que estuvieran ahí frente a esa asignatura, hubo alguien más arriba que decidió que esa persona era la correcta para colocar a los docentes indicados en esos grupos. Y más arriba, pues ya está lo que viene siendo, pues las políticas educativas o los proyectos, ¿sí? Porque con cada periodo, con cada sexenio, etcétera, etcétera, siempre cambia el programa, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos batallado a lo mejor que una clase cambió de nombre, pero a lo mejor son los mismos contenidos, pero lo que pasa es que eso ya viene de parte de una estrategia que forma parte de un programa educativo y nosotros estamos llevando a cabo el proyecto educativo, ¿sí? Y todo eso ¿de dónde viene? De una política educativa. Entonces, todo esto es pura jerarquía y sin darnos cuenta, todos ellos aplican las mismas tres preguntas, porque es lo que les mencionaba al inicio. Esas tres preguntas son clave. A lo mejor ustedes nunca las habían visto así escritas, pero inconscientemente las respondían al momento de elegir un tema, un objetivo, una actividad y una evaluación, ¿sí? Esas tres preguntas siempre han estado ahí. Entonces, como conclusión, es que la planeación educativa responde siempre a una intención, que es la primera pregunta, se concreta mediante estrategias, que es la segunda pregunta, y se adapta a un contexto específico, ¿sí? Entonces, eso es la planeación educativa, el abordar esas tres preguntas. ¿Dudas? Bueno, en responder a esas tres preguntas. ¿Dudas, chicos, chicas? Hasta el momento no, estamos bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar y les presento lo que será su primera actividad del bloque uno de la asignatura de planeación educativa. El nombre de esta actividad es Identificación de la planeación educativa en contextos reales. Mm, bueno, prácticamente lo que hemos estado viendo aquí todo es real, pero me gustaría mejor en lugar de contextos reales, pues en contextos cotidianos, ¿sí? Lo que ustedes ven, lo que ustedes realizan, lo que ustedes perciben, lo que ustedes escuchan. Entonces, vamos a cambiarla ahí en contextos cotidianos. Dentro de esta actividad, lo primero que van a realizar es elegir una situación educativa real. Dentro de una situación educativa real, pues tienen un abanico muy amplio. Puede ser su experiencia como estudiantes o de algún contexto conocido que hayan visto en las noticias, en los periódicos, en algún video. Y por ejemplo, pueden tomar aquí como situación un plan de clases, un programa institucional, un proyecto escolar o una política educativa. Por eso les decía que tenían el abanico muy, muy amplio. Una vez que elijan esa situación educativa cotidiana, van a describir brevemente la situación elegida, ¿sí? Simplemente el describir es darle ese contexto, ¿sí? Yo escojo esta política educativa porque me pareció muy interesante al escucharlo tal día, que quieren cambiar prácticamente las asignaturas o que quieren eliminar las horas de cierta asignatura porque ya le quieren dar más enfoque a lo social en lugar de lo que viene siendo la ciencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que tienen que describir aquí muy brevemente. Posteriormente van a analizar la situación. ¿Cómo se analiza la situación? Pues respondiendo a las tres preguntas clave, ¿sí? Van a responder qué se quiere lograr con esa planeación, con esa estrategia, con ese proyecto, cómo se va a lograr y para quién y en qué contexto. Y por último, van a explicar, ya esto es a manera de conclusión, como lo hicimos con estos ejemplos, de una manera muy breve, con un parrafito final, por qué consideran que el ejemplo que ustedes eligieron
sí representa ese proceso de planeación educativa, porque sí representa el poder responder a esas tres preguntas clave. Ahora, es una tarea de investigación, pero es muy breve, ¿sí? ¿Por qué breve? Porque únicamente esto lo tienen que abordar en una cuartilla, ¿sí? En una cuartilla, pero el trabajo se sube con dos, es decir, incluyen la portada, con todos los datos correspondientes, universidad, asignatura, tema, estudiante, docente, fecha, bloque, etcétera. Realizan su breve investigación de lo que es la planeación educativa en un contexto cotidiano, lo convierten a PDF y lo suben bajo el siguiente nombre. PE, que es la asignatura Planeación Educativa, bloque uno, actividad uno y sus apellidos. Y eso sería su primera actividad, la cual la fecha límite para subirla sería eh, la hora que sería en 2 semanitas, ¿sí? El próximo, el sábado dentro de 2 semanas antes de iniciar nuestra clase, ahí todavía tienen tiempo de subir su actividad. ¿Dudas, chicos, de lo que es esta primera actividad? ¿Podría repetirme las tres preguntas clave para que no se me pierdan? Claro, la primera es ¿qué se quiere lograr? Ujú, La segunda, ¿cómo se va a lograr? ujú. Y la tercera, ¿para quién y en qué contexto? Muy bien, Ujú. gracias. Sí, no, de nada. Lo único que hay que hacer es elegir una situación educativa cotidiana, ya sea que ustedes hayan vivido como estudiante o que esté viviendo algún familiar, algún hijo, algún hermano, de que les van a cambiar el programa, etcétera, a cualquier nivel, ¿sí? Dentro de lo que puede ser el aula, la institución, algún proyecto, algún programa o incluso alguna política. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, de la actividad? Entonces, como maestros de preescolares, pudiéramos tal vez elegir alguna situación educativa de este nivel de estudiantes. Sí, sí, sí. Alguna situación, recuerden, ustedes la eligen y en el paso número 4 explican por qué esa situación que eligieron sí cumple o sí representa el proceso de la planeación educativa. ¿Cómo se sabe si cumple el proceso? Ah, pues si responde a las tres preguntas clave. Ujú. Dentro, no sé, se me ocurre dentro de preescolar que les llegara un programa o una actividad distinta a la que ya están manejando. Entonces, escogen esa actividad y ven si pueden responder a esas tres preguntas y pueden incluso investigar desde dónde viene. ¿Por qué esta actividad es nueva ahora? ¿Qué viene de algún programa institucional, de algún proyecto, alguna política nueva? Incluso se empiezan a empapar un poquito más del tema, por eso es una investigación, pero al final lo reducen únicamente en una cuartilla. ¿Alguien más, chicos, con alguna duda que tengan? Yo creo que no, maestro, estoy clara yo. Perfecto. Y bueno, antes de terminar, les recuerdo, hay que poner su nombre completo en el chat, ¿sí? Para la asistencia. Y nada más quiero darle una muy, muy breve introducción a lo que va a ser este segundo tema que vamos a ver la siguiente clase. Esto simplemente a manera de introducción. Nuestro segundo tema, chicos, chicas, es antecedentes de la planeación educativa, ¿sí? Es decir, esas tres preguntas clave que forman el proceso de la planeación no aparecieron ahí de la noche a la mañana, ¿sí? Tuvo que haber algo que detonara el crecimiento y la evolución de una planeación educativa. Entonces, ¿ustedes cómo creen que surge la planeación educativa? ¿Qué creen que fue ese detonante que dije que pues sí, que en momentos atrás dijeron, no, es que esto ya no está funcionando, necesitamos empezar a planear dentro del contexto educativo? ¿Qué creen que fue ese detonante? ¿O qué cambió? Pues quizás el aprendizaje de los alumnos o al ver pues muchos errores, por eso se tomó esta alternativa. Ok, sí, el aprendizaje es una, muy bien, eso igual, lo que es prueba y error,
Sí, correcto, que siempre uno busca pues mejorar, ¿verdad? ¿Algo más? Son tres principales detonantes. Podría ser para establecer objetivos que sean claros y alcanzables para los niños. Ok, bien, sí. Ujú. Recuerden, detonantes son prácticamente eso que ocurre, esas actividades que ocurren que uno no prevé, que dice, no, necesitamos mejorar porque no habíamos contemplado eso. La primera de ellas es el crecimiento de los sistemas escolares, ¿sí? Incluso lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas nuevas escuelas, cuántas nuevas universidades o incluso universidades ya consolidadas, cuántos nuevos programas institucionales no están abriendo debido al crecimiento, ¿sí? De lo escolar? Incluso programas, yo sé que lo han visto para terminar el bachillerato en un año o en 6 meses. Sí, eso no estaba contemplado, pero la institución a lo mejor lo decidió adaptar debido al crecimiento de los sistemas escolares, de las personas que quieren seguir estudiando, preparándose o incluso solamente terminar alguna escolaridad que dejaron pendiente. Entonces, uno de los primeros detonantes de la planeación educativa como antecedente fue el crecimiento de los sistemas escolares. Ya para terminar, ¿alguien más con algún otro ejemplo? ¿Cuál No sería sé, el otro no sé si detonante? esté bien, pero se me hace que podría ser, pues, que fueran más didactas. Ok, sí, sí, eso fácilmente lo podríamos englobar aquí, en la necesidad, ¿sí? La necesidad de uno de aprender, de ser como que autodidacta o si la institución quiere proponer más programas, etcétera. Entonces entra en este segundo detonante, la necesidad de organizar recursos humanos y materiales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, llega una institución y tiene muchísimos estudiantes. Achis, no puedo meter a 50 estudiantes con un solo docente porque es antipedagógico, entonces necesito planear. Es una necesidad que tengo de que un docente no puede con 50 estudiantes, entonces necesito organizar tanto los recursos humanos como son los estudiantes, a lo mejor necesito otro docente por necesidad y eso implica planear, ¿sí? Y el último detonante, y con esto nos vamos, chicos, es la demanda social de educación, ¿sí? De que últimamente, ¿cuántos de nosotros no crecimos con nuestros papás diciéndonos, estudia, 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 estudia? Eso ya prácticamente es una demanda social de querer prepararse. Si les gustó, pues buscan un posgrado, no solamente se quedan con la educación básica, y eso involucra una demanda social. Y para poder cumplir esa demanda social en cuanto a educación, se requiere una planeación institucional, ¿sí? Una planeación educativa. Muy bien, chicos. ¿Dudas respecto a esta pequeña introducción de nuestro siguiente tema? No, todo claro. Perfecto. Entonces, con esto terminamos. Que tengan muy bonito fin de semana. No se vayan a ir sin dejar su nombre en el chat, si no, no hay asistencia. Y nos vemos en nuestra sesión número 2. Gracias, buenas tardes. Gracias. Nada más quiero decirle, maestro, que a mí me sacó constantemente el internet, pero voy a volver a ver nuevamente la clase cuando ya la suban. Gracias. Ok, sí, perfecto, sin ningún problema. Hasta luego y bonito fin de semana. Gracias.